Bueno, a mí sí. No importa. ¿ya está? 9. Se ve torcido, pero no sé cómo arreglarlo porque es un tema del trípode. Yo. ¿Por qué le está tirando esto? Ahí está. Bueno. ¿Ahí está? ¿Cuántos? ¿Qué pasa? Ahí está. Hola chicos, ¿cómo están? 20. Espero que bien. Yo les subí recién a cada grupo la resolución de los 2 ejercicios que tenían que hacer para hoy, para que lo fueran mirando y ahora lo íbamos a revisar en clase. Yo los voy a ir explicando y si alguno tiene alguna duda, la expresa a través del chat. Antes que nada, por favor, den el presente con la manito en cada grupo para poder tomar la asistencia correspondiente. Bueno, el primer ejercicio es de la página 7. La página 7 del libro estaba numerado como ejercicio número 2. Y el otro yo le cambié, le puse el de la página 8, le puse en vez de 2, que aparece con ese número en la página 8, le puse C para seguir la correlación con los anteriores, que eran A y B. Porque se repetía como ejercicio número 2, y en realidad, o sea, era la tercera parte del ejercicio 2. Por eso le puse la C, y dentro del ejercicio C de la página 8, lo dividí en 4 ítems para cada una de los interrogantes. Bueno, arrancamos entonces. Esto es la aplicación de la fórmula que aprendimos o que escribimos el otro día. Espero que las hayan podido estudiar. El ejercicio número 2 dice determinar el capital de la empresa a probar, que inicia sus actividades el 1 de enero del 2014 con los siguientes elementos patrimoniales. Y acá tenemos que ir estableciendo a qué grupo pertenece cada elemento, si es activo o pasivo. El dinero en efectivo es un bien que pertenece a la empresa, entonces forma parte del activo de la empresa. Los documentos a pagar, todo lo que diga a pagar representa una deuda u obligación, y las deudas u obligaciones se incluyen en el pasivo. Entonces, donde dice pasivo, pusimos documentos a pagar, 3.300. Mercaderías son los elementos que la empresa tiene para revender, son bienes que le pertenecen a la empresa, forma parte de su activo. Entonces pusimos mercaderías, 9.800.
Equipos de computación son las computadoras que pertenecen a la empresa y que son, digamos, utilizan para realizar todas las tareas administrativas, facturación, etc. Entonces forman parte también del activo. Equipo de computación, 8.900. Importes a cobrar también. Nosotros habíamos dicho que en el activo de la empresa estaban los bienes de propiedad de la empresa y los derechos a cobrar. Entonces ponemos importes a cobrar dentro del activo 5.500. Eso es todo lo que la empresa tiene al inicio de actividades. ¿Cómo hacemos para calcular el capital a esa fecha? Que es lo que nos está pidiendo. Sumamos todos los elementos del activo, nos da un activo total de 28.200 pesos. Sumamos el pasivo, que tiene un solo elemento, nos da un total de 3.300. Y aplicamos la ecuación patrimonial estática, que se puede aplicar solo al inicio de actividades. ¿Cuál es? Activo menos pasivo igual capital. Entonces ponemos acá, activo 28.200, que lo sacamos de acá, pasivo 3.300, los restamos y obtenemos un capital inicial de 24.900 pesos, que es el que colocamos acá dentro del patrimonio neto. Patrimonio neto, capital 24.900. Total del patrimonio neto 24.900. Y acá abajo se pone total de pasivo más patrimonio neto, que sería esto más esto, y nos tiene que dar igual, 28.200, igual al valor del activo. Si estas sumas no dan lo mismo, quiere decir que hemos cometido algún error y hay que revisar. Muy bien, ahí terminaría el inciso A del ejercicio número 2 de la página 7. Si alguno tiene alguna duda de este inciso A, me la puede preguntar ahora mismo por el chat. Le voy a dar un minuto para que me pregunte, si alguno tiene esa duda. ¿Hay preguntas? No. Bueno, aparentemente el A todos lo hicieron igual y no tienen dudas. Así que seguimos con el B. El punto B dice, con los datos del punto A, o sea de este, y teniendo en cuenta que al 31 de diciembre del 2014 se ha finalizado el primer ejercicio económico, ejercicio en el que solo se realizó una operación y que la misma consistió en el pago de la boleta de la luz por 1.200 pesos, responder, ¿cuál es el patrimonio neto de la empresa al finalizar el ejercicio económico? Muy bien, acá transcurrió un año y en esta empresa de ficción lo único que se hizo durante todo el año es pagar la boleta, una sola boleta de la luz. Evidentemente es una simplificación de la realidad para ver el resultado o el patrimonio neto al cierre. Esto no, si la empresa fuera de esa manera, solo hubiera hecho eso, hubiera quebrado porque no se hubiera podido mantener activo. Aparte de que pagó una sola boleta de luz y no pagó todas las restantes, etc. Es lo que se llama en economía un modelo que parte de determinados supuestos. En este caso, solamente suponemos que todo el año pagamos la boleta de la luz. Y nos pide que calculemos el patrimonio neto a la fecha de cierre del primer ejercicio, que es el 31 de diciembre de 2014. Acá, de acuerdo a lo que aprendimos en la clase pasada, para calcular el patrimonio neto, puedo optar por alguna de las dos fórmulas que me tienen que dar el mismo resultado. Una de ellas es la ecuación patrimonial que dice activo menos pasivo igual patrimonio neto. Acá yo puse que el activo a la fecha de cierre
vale 27.000 pesos. Cuando antes el total del activo era 28.200. ¿Por qué? Porque se supone que yo saqué de mi dinero 1.200 pesos para pagar la boleta de la luz. Por eso que de 28.200, ahora en vez de tener 28.200, ahora tengo 27.000, que son 28.200 que tenía a principio de año, menos 1.200 pesos de dinero que saqué. El pasivo sigue siendo el mismo, porque no dice que he tomado nuevas deudas y tampoco dice que he pagado la que tenía, sería 3.300. La diferencia me da el nuevo valor del patrimonio. Para corroborar de que esto está bien, lo calculo con esta otra fórmula. ¿Cuál era la opción 2? Patrimonio neto. Yo sé que en la ecuación dinámica ya el patrimonio neto es el capital aportado por los dueños más las ganancias generadas durante el año menos los gastos o pérdidas o resultados negativos. O sea que el patrimonio neto va a ser el capital, que sigue siendo el mismo, 24.900, porque no hubo aportes o retiros de capital en este año, más me dice la referencia que no hubo ninguna transacción que generara una ganancia, entonces los resultados positivos son 0, menos el resultado negativo, que es el gasto de la boleta de luz, serían 1.200. Si yo saco esa cuenta, me da patrimonio neto igual a 23.700, que es el mismo resultado que obtuve con la otra fórmula. O sea, por cualquiera de las dos fórmulas, tengo que llegar al mismo valor. Hay 42 personas. Es menos. Muy bien. Ahora tienen un minutito para enviar tus consultas por el chat respecto a esto. A ver si están de acuerdo y si no entendieron algo, me lo preguntan para que yo lo vuelva a explicar. Les recuerdo lo que les dije en la clase pasada, que en el tema del desarrollo de fórmulas, por ahora van a entender parcialmente y otras las van a tener que memorizar, sin entenderlas del todo. A medida que avancemos durante el desarrollo de la materia, algunas cosas que habían aprendido como robots de memoria van a ir entendiéndolas a medida que se desarrolle el programa y que entendamos mejor un poco cómo es el funcionamiento de la empresa y la relación entre sus activos, pasivos, su capital y sus resultados. Así que no se hagan problemas si no les cae la ficha, como se dice, de todas las fórmulas. De a poquito lo van a ir entendiendo. Lo importante es que ahora, aunque no lo entiendan del todo, las aprendan y las apliquen de memoria a los efectos de resolver los ejercicios que les pueden resultar en un examen. ¿Hay preguntas? No. No, si recién en Chile. Una pregunta. ¿Por qué en la opción 1 del B le restó los 2.200 del pago de la luz al activo? Me preguntan por qué para esto, para sacar este total del activo a la fecha de cierre, yo le resté 1.200 pesos al activo. Es muy simple, porque yo dentro del activo tenía efectivo por 4.000, ¿vale? A principio de año. Pero para poder pagar la boleta de la luz, tuve que sacar del dinero que tenía en la empresa 1.200 pesos. Voy al Rapipago o al Pago Fácil y pago la boleta. Quiere decir que de este efectivo que yo tenía a principio de año, ahora tengo 1.200 pesos menos. Entonces, directamente lo resté de acá del total, en los cuales estaba incluido los 4.000. Entonces, si el total era 28.200, le saco ese dinero que ya no tengo, me queda un activo total de 27.000. Si no lo entendieron, me lo vuelven a preguntar.
sea que en fecha de cierre también se puede usar la fórmula estática AP. No, A menos P es tanto en la estática como en la dinámica. La diferencia es que en la parte derecha, en la estática, está solo el capital y en la dinámica, dentro de este concepto global que se llama patrimonio neto, está el capital más los resultados positivos menos los resultados negativos, que sería la ecuación patrimonial dinámica. El único momento en que aplico la estática pura es al inicio de actividades de la empresa, que eso es solo una vez en la vida de la empresa, cuando empieza a funcionar. Más preguntas. Vamos, pregunten, vamos, vamos. No tengan miedo, chicos. ¿No? Mira, ahora te dice cuánto tiempo llevas en el video. Ah, Llevamos 16 minutos. antes no lo decía. Bueno, no hay pregunta entonces. Sigamos con el... ¿Cuál sería la diferencia entre capital y patrimonio neto? Les cuento. El patrimonio neto, que sería esto, que es lo que habíamos visto en la clase anterior como fuente de financiamiento propio. ¿Se acuerdan que yo les di el ejemplo? Está formado al principio, cuando la empresa comienza, solo con el capital aportado por los dueños de la empresa. Nada más. Y luego ya se supone, acá no, en este caso no sucedió, pero se supone que todos los días del año la empresa va generando resultados positivos, las ganancias, sobre todo las ganancias de lo que vende, y resultados negativos que son los pagos de gastos, sueldo, luz, gas, teléfono, fletes, lo que fuera. Quiere decir entonces que al final de año ya el patrimonio neto está formado por el capital que aportaron los dueños inicialmente, pero hay que sumarle a eso los resultados positivos y restarle los resultados negativos o gastos. O sea que se transforma de estática en dinámica. Si nosotros hiciéramos ahora la representación gráfica de este patrimonio, acá, dentro del patrimonio neto, pondríamos capital 24.900, resultado negativo 1.200 restando, y nos quedaría un total de patrimonio neto de 23.700, que es el valor que acabamos de poner aquí. Lo que pasa es que este gráfico que yo hice al principio, no lo hice de nuevo acá. Pero si lo hiciéramos, este pedacito de patrimonio neto, vamos a mejor a ver, por si ustedes lo quieren anotar, cómo cambiaría este cuadro a la fecha de cierre. Cambiaría en lo siguiente: en efectivo, en vez de 4.000, tendríamos 2.800, porque les hemos sacado 1.200 para pagar la luz. Mercadería, equipo de computación, importes a cobrar quedarían igual. El total del activo quedaría, en lugar de 28.200, 27. Pasivo quedaría igual. Y dentro de patrimonio neto tendríamos capital 24.900 y resultado acumulado, entre paréntesis negativo, 1.200, restando. Y el total del patrimonio neto nos daría 23.700. Porque a los 24.900 del capital aportado por los dueños le restamos el gasto que hicimos antes. Y el total de pasivo más patrimonio neto nos daría 23.700 más 3.300, nos daría 27.000, que es lo mismo que el total de la... ¿Hay más? ¿No hay más preguntas, chicos? ¿Cuántas personas tenemos? 37. 37. ¿Cómo estamos cayendo en el rating? Bueno, les pido a los que no se conectan, cuando vean el video, que traten de, si pueden, de tomar la clase en vivo, porque ahí tienen la posibilidad de preguntar las dudas. Después la pueden preguntar igual, en forma privada o en el grupo, pero por ahí es mejor sacarse la duda en el mismo momento en que se está tomando la clase. Bueno.
¿Se acuerdan? Acá dice el número 2, en vez de 2 yo le puse C, pero es ese ejercicio. Fecha de cierre del segundo ejercicio, 31 de diciembre del 2015. Dice, en el segundo ejercicio económico, cerrado el 31 de diciembre del 2015, el activo asciende a 100.000 pesos, el pasivo asciende a 20.000 pesos y además se realizó un aporte de capital de 5.000 pesos. Me está dando, pasó un año más, después del 31 de diciembre del 2014, pasó un año más y llegamos al 31 de diciembre del 2015. Y me está dando el valor de activo y pasivo a esa fecha. Sí. Preguntan una duda, al ser PN es patrimonio neto, Sí. ¿es igual a capital? Sí. No se puso PN con un signo de exclamación, no sé si eso significa algo. No entiendo la pregunta. Una duda, al ser PN... Patrimonio neto. Patrimonio neto es igual a capital. El patrimonio neto es igual al capital solo en el momento inicial. Acá, capital igual patrimonio neto. Luego se aplica la ecuación dinámica y el patrimonio neto es capital más resultado positivo menos resultado negativo. Muy bien. Vamos con... Está pasando el vendedor de churros, que es el que toca la musiquita, así que... Dice, nos pide el patrimonio neto al 31 de diciembre del 2015. Venía a ver vos la pregunta porque pone como las iniciales y no sé qué significa. Voy a ver la pregunta acá en el monitor. ¿Qué dice? Resultado positivo menos resultado negativo. Ah, no. Bueno. Ahora le explico, ¿no? Dije que nada que ver porque no se aplica la regla matemática. Acá me preguntan si es menos y al ser el resultado negativo, que sería menos también, por la regla de los signos se transforma en menos, menos, más. No. Es el resultado negativo se toma en valor absoluto y va restando en la forma. ¿Okay? Por más que conceptualmente ustedes digan, bueno, el resultado negativo es negativo. Sí, sería, pero en la fórmula se aplica directamente en valor absoluto y va disminuyendo el valor del patrimonio. No es que es menos, menos, directamente es menos y el valor del gasto o resultado negativo. Quiere decir que va a restar siempre. Bueno. ¿Hay alguna otra pregunta? Estamos ya un año después, fecha de cierre del segundo ejercicio, 31 de diciembre del 2015. Me pide calcular el patrimonio neto a esa fecha. Yo tengo una de las opciones para calcular patrimonio neto es activo menos pasivo. Ese dato lo tengo a la fecha de cierre, me lo dan. Entonces, ¿qué fórmula aplico? Patrimonio neto el 31 de diciembre del 2015 es el activo a esa fecha menos el pasivo a esa fecha. O sea que es el activo de 100.000, que me lo dan de dato, menos el pasivo de 20.000, que me lo dan de dato, y me da como resultado al 31 de diciembre del 2015 un patrimonio neto de 80. Esta otra fórmula que se usa para calcular el patrimonio neto no la podría utilizar en este caso porque no me han dado como dato los resultados positivos y negativos que hubo en el segundo año. En consecuencia, solamente tengo el capital, pero no tengo esto, entonces no la puedo aplicar, no tengo forma de corroborarlo. La única fórmula que puedo aplicar es activo menos pasivo a esa fecha. Y me da 80.000 pesos. ¿Alguna pregunta de página 8? Interrogante A o pregunta A.
Vamos con el B. Capital al 31 de diciembre del 2015. En ese caso, en lugar de la fecha, podemos poner la N. No, justamente al revés. La N era algo simbólico que ustedes la podían transformar en cualquier fecha. Ahora, en el caso de que ya le estén dando la fecha precisa a la que se refiere el cálculo, tienen que poner esa fecha. Pero sí, se representa esto a la N genérica que vimos en la clase pasada. Es lo mismo. Más preguntas. ¿No? No. Bueno, en la clase pasada vimos que el capital de una empresa a una fecha determinada, que habíamos llamado N, es el capital inicial más todos los aportes que hubieron en el medio, entre ese capital inicial y la fecha de cálculo, menos todos los retiros que hubieron en el medio. Por eso la fórmula es capital al 31 de diciembre del 2015 es capital inicial más aporte de capital que hubiesen en el medio menos retiros de capital. ¿Qué es lo que son estos aportes? Aportes es cuando o entra un socio nuevo que pone dinero o los mismos socios que están en la empresa hacen un aumento del capital social. Y retiros es cuando se va alguno de los socios, entonces la empresa le tiene que devolver o reconocer la porción de capital que él había aportado y eso se llama retiro y va restando del capital. En este caso la referencia dice que durante el segundo ejercicio económico se hizo un aporte de capital de 5.000. Ahora termino. Entonces la fórmula quedaría capital inicial, que lo sacamos de acá, 24.900, más el nuevo aporte que me lo dan de dato, 5.000, menos los retiros de capital que no hubieron, sería 0. O sea que sería 29.900 pesos el capital social al 31 de diciembre del 2015. Preguntas. Profe, ¿por qué usa 24.900 y no 23.700? Y abajo pusieron porque 24.900 era el patrimonio neto del ejercicio económico anterior. Claro. Y después pusieron el capital inicial, ¿no sería 23.700? Fíjense, hay 2 o 3 personas que han preguntado. No, leí mal. Pusieron, profe, ¿por qué usa 24.900 y no 23.700? Entonces abajo pusieron, el capital inicial no sería 23.700 porque 24.900 era el patrimonio neto del ejercicio económico anterior. Bueno, acá hay que hacer una aclaración muy importante. El patrimonio neto es el género y el capital y los resultados son especies que pertenecen a ese género. O sea, el concepto de patrimonio neto es más amplio que el de capital. Solo coinciden en el momento de inicio de actividades, que dijimos que se aplica a esta ecuación. Es un instante en la vida de toda la empresa, durante todos los años que dura la empresa. En ese único instante coinciden el capital aportado por los dueños y el total del patrimonio neto. En cualquier momento posterior, el patrimonio neto va a estar formado por el capital inicial o el capital a esa fecha, más las ganancias menos las pérdidas. ¿Por qué tomo este valor y no este? Porque este patrimonio neto al 31 de diciembre del 2014 es el que tiene en cuenta el resultado, o sea, no tiene nada que ver con el capital. Fíjense que a esa fecha, el capital que yo tomé como punto de partida para calcular este patrimonio neto es el mismo, es 24.900. El capital solo cambia cuando a ustedes en la referencia le digan que hay nuevos aportes de capital o nuevos retiros de capital, pero no por los resultados. Los resultados son un segmento aparte, un ítem aparte dentro del valor del patrimonio neto. Por eso es que yo partí de los 24.900, que fíjense, es el capital al 1 de enero del 2014 y es el capital al 31 de diciembre del 2014. Porque no hubieron, en ese año no hubo aportes ni retiro. A ese monto le sumo los 5.000 de aporte que hubieron en el segundo año y no le resto nada porque no hubieron retiros de capital. Entonces me da 29.900. Le vuelvo a repetir, acá al principio se trata de una aplicación. ¿No era 24.900? ¿Cómo? ¿No era 24.900?
¿Y qué dije? 29.900. No, 24.900 es el capital al inicio y 29.900 es el capital al 31 de diciembre del 2015. Acá usted tiene que aplicar la fórmula, a veces, aunque no lo entiendan del todo, aprendiéndola de memoria, hasta que a poquito le va cayendo la ficha. Pero allá van a ver y tengan confianza. Después lo van a ir entendiendo. Preguntaron dos cosas. En este caso, ¿cambia el capital por el aporte de 5.000? Exacto, la pregunta que me hacen es, en este caso, ¿el cambio del capital es por el nuevo aporte de capital de 5.000? Y la respuesta es sí. ¿Cómo hizo la fórmula? Me dio diferente. ¿Cómo dice? No sé cómo hizo la fórmula, me dio diferente. Pero debe ser por lo de 23.700 y 24.900, que... aunque no sé. Ahí me preguntan cómo hice la fórmula, porque a la persona que pregunta le dio diferente. Yo la apliqué tal cual la enseñé en la clase pasada. Acá le respondieron capital inicial, más nuevos aportes, Acá menos está. retiros. Esta fórmula. Capital inicial 24.900, más aporte que lo da como dato, 5.000, menos retiros, de 0, porque no hubieron retiros. ¿Listo? Sí. O por ahora sí, no sé, espera un segundo más. A ver si alguien pregunta algo. Bueno, el C dice resultados acumulados al 31 de diciembre del 2015. Los resultados acumulados quería decir la suma algebraica de todas las ganancias y pérdidas obtenidas durante toda la vida de la empresa. A eso se le llama resultado acumulado. No es el de un solo año, sino desde que la empresa empezó a funcionar hasta el 31 de diciembre del 2015, o sea, el transcurrido durante los 2 años. Ahí teníamos una de las fórmulas que decía que el resultado acumulado al 31 de diciembre del 2015 es el patrimonio neto a esa fecha menos el capital a esa fecha, que son dos cosas que calculamos acá. Entonces, ponemos patrimonio neto a esa fecha, me da 80.000, lo saqué acá, menos el capital a esa fecha, que es 29.900. Y me da un resultado positivo, quiere decir que es una ganancia acumulada de 50.100 pesos. ¿Por qué en la pizarra ha puesto 24.900? Acá, Supongo que sí. porque es capital inicial, que está acá. Capital inicial, 24.900. Por eso puse acá 24.900. Que te conteste la persona que hizo la pregunta, a ver si lo entendí. El alumno que preguntó por qué había puesto 24.900, ¿entendió de dónde lo saqué el dato o no? Vas a hacerlo de interactivos. Enseguida, cuando hagamos el otro. Entonces sería 24.900 más 5.000 el capital. El capital al 31 de diciembre de 2015 es 24.900, que es el capital inicial, que lo saqué de acá, más los 5.000 del aporte que me lo dan como dato en la referencia. Que dice que durante el segundo ejercicio, se los leo textual, dice, y además, en el segundo ejercicio económico, se realizó un aporte de capital de 5.000 pesos. O sea, me lo dan de dato. Por eso lo sumé acá y me da el capital a esta fecha, me da 29.900. Pregunten, chicos.
Le voy a pasar un dato, tal vez esto les resulte, por un lado puede ser tranquilizador, por el otro lado no. Pero bueno, depende de cómo lo tome cada uno. Yo cuando tenía la edad de ustedes, que empecé a ver esto, demoré entender la casuística de todas las fórmulas, o sea, el por qué, como 2 meses. Entonces, en ese interín, estudié de memoria. Y después a poquito fui entendiendo cada partecita del rompecabezas, el por qué la fórmula era de esa manera. O sea, ¿qué quiero decirle? Que no se preocupen, que si no lo entienden del todo, estudienlo, apliquen la fórmula tal cual yo se las he dado, y luego de a poco les va cayendo la ficha y van entendiendo la cuestión. Preguntas. Profe, entonces el cierre del primer ejercicio de una empresa nos da el capital inicial. No, el capital inicial, como su nombre lo indica, solo está al inicio del primer ejercicio económico. Que en este caso coincide con el saldo al cierre, porque en ese primer año no hubieron ni aportes ni retiro. Entonces, en ese caso, no hace falta calcularlo de nuevo, es el mismo que al principio. Si a ustedes no les dicen como dato que durante ese año hubo un aporte de capital para sumar o que durante ese año hubo un retiro de capital para restar, el capital va a seguir siendo igual año tras año, que es el capital original que aportaron los dueños cuando la empresa comenzó a funcionar. Solo se le llama ganancia acumulada si el resultado acumulado es positivo. Exacto. En este caso, esta suma nos da positiva, entonces es una ganancia acumulada. Si este resultado nos hubiera dado matemáticamente negativo, ahí sería una pérdida acumulada. Profe, ¿después nos va a dar más ejercicios? Acá me preguntan si les voy a dar más ejercicios. Y yo, como soy muy eficiente, les digo que ya tengo preparada una pizarrita con más ejercicios de este tema que vamos a hacer dentro de un ratito. Perdón, profe, esta pregunta la han hecho muchas veces y no tiene que ver con el tema, pero ¿rendimos el ingreso con o sin calculadora? Miren, eso de cada año lo vamos por ahí variando. Yo sé que en matemática, por ejemplo, creo que no les dejan usar la calculadora. En contabilidad, en la mayoría de las veces sí, les dejan usar la calculadora. O sea, pero eso, bueno, cuando empiecen a cursar en la facultad, le van a preguntar al profesor antes del examen, y ahí les van a decir con exactitud. ¿Preguntas? Nada, pusieron el año pasado, sí dejaron usarlo. Claro. ¿Seguimos? Por último, piden el resultado del segundo ejercicio económico. ¿Qué diferencia hay? Acá me pedían el resultado acumulado, o sea, desde que la empresa comenzó a funcionar, 1 de enero del 2014 hasta el cierre del segundo año, o sea, 31 de diciembre del 2015. O sea, abarcaba 2 ejercicios. En cambio, acá me están pidiendo cuánto gané o perdí solo en el segundo año, en el segundo ejercicio. ¿Se acuerdan que cuando pusimos la fórmula de resultado del ejercicio, habían varias opciones? Acá yo apliqué la fórmula, la segunda creo que les había puesto, que es, para calcular el resultado del ejercicio es el patrimonio neto al cierre de ese año, que sería 31 de diciembre del 2015, menos el patrimonio neto al inicio, que sería el cierre del año anterior, menos aportes de capital más retiros de capital si es que hubieron en ese año. Sería patrimonio neto al cierre 80.000 pesos, menos el patrimonio neto al inicio 23.700, que saqué de acá, menos aporte que hubieron en ese año, que hubo un aporte de 5.000, más retiro que no hubieron. Si hago la fórmula me da un resultado positivo de 51.300.
ganancia de ese año. Seguro me van a preguntar, ¿y por qué resta los aportes y suma el retiro? Eso es lo que más cuesta entender, lo van a ir entendiendo de a poco. Es para neutralizar el impacto que tuvieron dentro del patrimonio neto esta suma de los aportes que yo hice durante ese año. ¿Por qué? Porque estos 5.000 impactaron en el capital, que es el otro ítem que integra junto con los resultados el patrimonio neto. Pero eso ya después lo van a entender. Entonces, me dio una ganancia en el segundo año de 51.300. Y ahora les voy a tener una pregunta para que la mente empiece a trabajar. ¿Cómo puede ser posible que la ganancia del segundo año, 51.300, solo de ese año, sea mayor que la ganancia acumulada desde que la empresa comenzó a funcionar, que es 50.100? A ver, el que tenga la respuesta me la pasa por el chat y lo vamos a mencionar con nombre y apellido. La pregunta es, ¿cómo puede ser que la ganancia obtenida en un solo año, en el segundo, sea mayor que la ganancia acumulada durante toda la vida de la empresa? ¿O por qué motivo se produce esa situación? Vamos, esperamos la respuesta. ¿Quién contestó? ¿Nadie? No tengan vergüenza, no tengan miedo. Piensen. Juliana Titoto. Sí, Juliana, ¿qué dijo? Por todo lo que tuvo que invertir la empresa al principio. Juliana dice que es por todo lo que tuvo que invertir la empresa al principio. No tiene que ver con eso. Lo que yo pido es, o está vinculado estrictamente con cálculo matemático. Y tiene su fundamento. Porque aumentó el activo y pasivo. Tampoco. Sí, en realidad tiene todo que ver con todo, pero en este caso en particular restringamos el análisis para dar la respuesta a lo que son los resultados. Y analicemos qué es lo que pasó desde el principio. No sé qué quiso poner, pero puso porque tomamos el patrimonio neto del B larga, no sé qué es. Porque tomamos el patrimonio neto del B larga, que sería este, ¿correcto? Por ahí va la cosa. Y en ese patrimonio neto, ¿qué es lo que tenemos de menos respecto al inicio de actividad de la empresa? Después pusieron porque el resto es la ganancia del primer ejercicio. Por ahí va, pero faltaría un ajuste de tuerca. Dicen ahí que la respuesta es porque resto la ganancia del primero. Y no sería exacto. Resto algo del primero, pero no la ganancia. ¿Qué hubo en el primer año? ¿Qué resultado hubo en el primer ejercicio económico? Por los aportes de capital. Claro, porque falta el capital, pusieron. Tampoco. Es más fácil todavía. Lo van a tener que decir ustedes, si no, no vamos a seguir. Piensen. Usen el cerebro. Si yo tengo una ganancia acumulada menor a la ganancia del segundo año, una ganancia acumulada de 50.100 de lo que generé durante 2 años y es menor a la ganancia que obtuve en el segundo año, ¿qué pasó en el primer año para que se produzca ese fenómeno? Gastamos en el servicio de luz. Esa es la respuesta. En el primer año solo tuve un resultado negativo de 1.200. O sea, que fue, si acá le hubiera preguntado cuál fue el resultado del primer ejercicio económico, ustedes tendrían que haber dicho una pérdida de 1.200 pesos. Entonces, cuando hacemos la suma algebraica de la pérdida de 1.200 menos 1.200 más 51.300, si ustedes hacen esa suma algebraica, menos 1.200 más 51.300 le da la ganancia acumulada de los 2 años, que es menor a la ganancia obtenida en el segundo. Lo dijo Lucía Sorgoni. Lucía, aplauso para Lucía.
Brillante. Ahora, esa respuesta que dio Lucía y la explicación posterior que di yo, ¿la entendieron? Si hay alguno que no lo entendió, me lo pregunta y lo volvemos a explicar. Es como si yo les digo matemáticamente, ¿vieron la recta numérica? Hicieron preguntas. Antes de contestar las preguntas, les quiero que miren acá en la recta numérica. La recta numérica yo tenía originalmente menos 1200 de pérdida el primer año, que también era la pérdida acumulada, y al finalizar el segundo año tengo 50.100 de pérdida de ganancia acumulada. ¿Cómo hago o cuánto le tengo que sumar a menos 1200 para llegar a más 50.100? Y le tengo que sumar 51.300, que es la ganancia que obtuve en el segundo año. ¿Te leo la pregunta? Sí. Ahora vamos con las preguntas. ¿Cuál es la operación del ejercicio de? Preguntan cuál es la operación del ejercicio de. No entiendo la pregunta. ¿Te leo otra? No, primero que me contesten, que me repregunten. Me preguntan cuál es la operación. Tal vez sea, porque acá dijeron que estos 1.200 eran el pago de la boleta de la luz. Estos 51.300 no especifican cómo se originaron. Es la suma algebraica de las ganancias obtenidas por la venta de mercadería, menos el pago de luz, gas, teléfono, sueldo. O sea, acá no me muestran el origen, sino directamente lo calculo por diferencia de patrimonio. Si es esa la pregunta. ¿Por qué no hubo un gasto en servicios? Porque es una ficción este ejercicio. La realidad nunca podría haber estado este ejercicio tal cual fue planteado en el texto, porque ninguna empresa puede funcionar un año entero pagando una sola boleta de la luz. Pero es una ficción para que entiendan la fórmula, ¿no? Sería un modelo contable. Un modelo es una simplificación de la realidad donde se suponen algunas cosas como constantes para entender el modelo y luego, una vez que se entendió el modelo, se sacan conclusiones y se pasa a ver cómo funciona en la realidad. Tienen que haber visto ustedes un modelo matemático, por ejemplo, un modelo económico, mejor dicho, cuando el profesor les explicó las curvas de demanda y oferta. ¿Se acuerdan eso? ¿Qué les decía? Bueno, la demanda es todas las combinaciones posibles de cantidades demandadas a cada precio, siempre y cuando se mantengan constantes los factores subyacentes. ¿Cuáles son? El precio de los bienes sustitutos o complementarios, el ingreso de los consumidores y los gustos comunes. Entonces, ese es un modelo económico. Para poder construir la demanda, yo supuse que todos los factores que la afectan se mantienen congelados, o sea, constantes. Que no sube ni baja el precio de un bien sustituto ni complementario, que la gente sigue ganando siempre lo mismo, que no hay suba ni baja de los ingresos, que no hay cosas que se pongan de moda o que pasen de moda. Una vez que entendí el modelo, construí la función decreciente de demanda, ahí recién digo, bueno, ¿y qué pasa si cambia el precio del café, que es complementario del azúcar, que es el que estoy analizando? ¿O qué pasa si cambia el precio
del té, que es el sustituto del café que yo estoy analizando. Y empiezo a hacer jugar la demanda trasladándola hacia arriba o hacia abajo según aumenta o disminuye. Eso se llama un modelo. Primero lo simplifico, suponiendo que hay cosas que son estáticas, haciéndolas cambiar después para complejizar el análisis. Y lo mismo pasa con la oferta y con un montón de otras cosas. En este caso sería esto que hemos tomado, de que en un año solo se pagó la boleta de la luz, es una simplificación de la realidad. No es que pueda funcionar así en la realidad. ¿Qué más? No termino de diferenciar entre resultados negativos y pasivos. ¿Quién hizo la pregunta? Mika Swin. Micaela, ¿cómo estás, Micaela? Vos sabés que a mí me pasaba lo mismo. A mí me pasaba lo mismo hace 40 años. Se me confundían los resultados negativos y los pasivos, y se me confundían los resultados positivos y el activo. O sea que es como normal esa duda. En realidad, con el transcurso del tiempo te vas a dar cuenta que, si bien están relacionados, no tienen nada que ver una cosa con la otra. El resultado negativo es un hecho abstracto que es producido por el gasto, un gasto que la empresa tiene. Por ejemplo, en este caso la boleta de la luz. ¿Sí? Yo la boleta de la luz tendría que haberle hecho impactar como resultado negativo. En este caso supuse que la pagué con dinero, entonces hice disminuir el activo. Pero podría haber sucedido que yo quedara debiendo la boleta de la luz para el mes siguiente. En ese caso, yo lo mismo hubiera hecho jugar acá los 1.200, pero en lugar de cambiar el total del activo, hubiese nacido una deuda a pagar el mes que viene. Entonces sería deuda de luz 1.200. El resultado final me hubiera dado lo mismo, porque acá tendría 28.200 de activo, porque no saqué el dinero, pero tendría restándole 3.300 más 1.200 de la deuda nueva, 4.500. Y el patrimonio neto me hubiera dado lo mismo, 23.700. ¿Qué quiero decir con esto? Que un gasto es un gasto independiente, es un resultado negativo, independientemente de cómo lo pago, ya sea disminuyendo el valor de un activo o haciendo surgir una deuda o pasivo. O sea que son conceptos diferentes. Es lo mismo que pasa con ganancias y activos. Si yo gano dinero porque vendí a 100 algo que compré a 60, eso va a hacer que materialmente impacte eso dentro del activo, ya sea en el dinero que tengo de más o en los créditos a cobrar que tengo si le vendía crédito a ese cliente. O sea que están relacionados, pero son conceptos diferentes. Y a medida que avancemos en la ejercitación, ahora cuando veamos las variaciones patrimoniales, que es un tema que vamos a empezar a ver hoy o en la clase que viene, vamos a ver que están las cualitativas y las cuantitativas, y ahí van a entender bastante mejor que ahora el por qué se va cambiando el valor del patrimonio neto con cada una de las operaciones. Los resultados acumulados son de toda la vida de la empresa y los resultados del ejercicio son de un solo año, ¿no? Muy bien, exacto. ¿Quién lo dijo? No sé quién es, LUE 2912. LUE 2912, exactamente. Los resultados acumulados es los resultados que se generaron desde el inicio de actividades hasta la fecha del cálculo. Puede ser 1 año, 2 años, 3 años, todo. En cambio, el resultado del ejercicio es de un solo ejercicio. Ya al convertirse en deuda no correspondería al pasivo, y si lo pago es un resultado negativo en el patrimonio neto. No sé qué es eso. No, el resultado negativo impactaría acá restando en cualquiera de los dos casos, ya sea que yo lo haya pagado en efectivo, en cuyo caso disminuía el activo, o ya sea que yo lo quede debiendo, en cuyo caso aumenta el pasivo. Pero el resultado se refleja igual dentro del patrimonio neto restando, independientemente de cómo lo pague, si lo pagué en efectivo, que disminuye el activo, o si lo quedé debiendo, en cuyo caso aumenta el pasivo. No entendí lo de pasivo y resultados negativos.
Bueno, se los vuelvo a explicar. El resultado negativo o gasto es un concepto abstracto que... Uy, se vino la bestia. A ver, pásame la que se la vamos a tranquilizar. El resultado negativo es un concepto abstracto. Puede decir, bueno, un gasto. El gasto de luz. El gasto de... Saluden. Hola, hola chicos. Bueno. Se ha puesto nervioso. Chao. Muy bien. El resultado negativo es un concepto abstracto. Puede ser el gasto de la luz, del teléfono, de los sueldos de los empleados, etc. Y el impacto que tiene en activo o pasivo sería la materialización de ese concepto abstracto, teórico, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, tengo este gasto de 1.200. ¿De dónde obtengo los recursos para pagar ese gasto? Entonces ahí surge la diferencia. Si lo pago al contado, ese gasto, que es un hecho abstracto o teórico, impacta en el patrimonio disminuyendo el efectivo que saco del bolsillo y disminuyendo en consecuencia el total de la deuda. En cambio, si ese gasto lo dejo pendiente de pago para el mes que viene, en vez de disminuir mi activo, impacta aumentando mi pasivo. Es como que el mismo proveedor del servicio me está financiando. O sea, que el pasivo, en vez de ser de 3.300, va a surgir un nuevo ítem que va a decir deuda por servicio de luz a pagar 1.200. Y el total del pasivo me va a quedar en 5.500. Por ahora, confórmense con esta idea. Después, les repito, ya lo van a ir entendiendo mejor a lo largo del desarrollo de los casos, que vamos a hacer un montón de acá las próximas 4 clases. ¿Qué más? Nada más, por ahora. Muy bien. Ahora van a empezar a hacer ustedes, y yo después les voy a ayudar, este ejercicio. Fíjense los datos que me brinda las referencias. Perdón, me van a hacer otra pregunta antes de empezar con... Sí. En el caso de restar los 1.200 del activo, también tenemos que reflejar eso en el patrimonio neto, porque si no los resultados dan distintos, ¿no? Exacto. Eso iría restando el activo y dentro del patrimonio neto pongo capital 24.900 y resultado negativo 1.200, entre paréntesis, va restando. Listo. ¿Listo? Sí. Bueno, fíjense, nos vamos a sacar el de abajo porque si no, se me queda la... Se resiste. Bueno, ahí quedó más o menos. ¿Cuáles son los datos que me dan acá? Me dice que se trata de la empresa El Trébol, que tiene una fecha de inicio de actividades 1 de enero del 2018. A esa fecha tiene un activo de 980.000 y un pasivo de 170.000 pesos. Me dice que la fecha de cierre del primer año fue el 31 de diciembre del 2018. Me da también el activo y pasivo a esa fecha. Me dice que la fecha de cierre del segundo año es de 31 de diciembre del 2019 y me da el activo y pasivo a esa fecha. ¿Okay? Y también me dice que en el primer año hubo un aporte de capital de 120.000 pesos, un nuevo aporte, se incorporó un socio nuevo, por ejemplo, y que en el segundo año hubo un retiro de capital de 40.000 pesos. Con todos esos datos, ustedes tienen que calcular el patrimonio neto al inicio
al cierre del primer año y al cierre del segundo, aplicando la fórmula que crean más conveniente. B. El capital también a las 3 fechas, al inicio, al cierre del primer año, al cierre del segundo, con la fórmula correspondiente a capital, que la pueden leer de la clase pasada. Y luego me pide el resultado del primer año, solo del primero, y luego el resultado del segundo año, solo del segundo. Y por último me pide el resultado acumulado al cierre del primer año y el resultado acumulado al cierre del segundo. Tienen 15 minutos, traten de resolverlo solos, solas y solos. Y luego... Preguntan si puedes mandar foto. Ahora les subo la foto de esto. Yo después les voy a dar 15 minutos para que traten de hacerlo solos. Vamos a seguir conectados por si me quieren preguntar algo, pero no me pregunten de cómo se hace, porque eso lo voy a explicar después, de que les dé a ustedes la oportunidad de hacerlo. Solo pregunten si no entienden algún número o algo en esos 15 minutos por el chat. Y luego, o por el grupo. Y luego lo revisamos dentro de 15 minutos. Ahora le saco la foto y se lo mando. De los dos igual vas a mandar. Sí, el otro ya lo mandé al principio de la clase. Fíjense, al principio de la clase, antes de empezar la clase, les mandé el primer pizarrón, una foto del primer pizarrón. Y ahora les estoy mandando la de este ejercicio, por si no lo ven bien en casa. Está jodiendo esta luz. Bueno, turno tarde. Ahora se lo envío. Bueno, ahí les mandé la foto del ejercicio a los 3 grupos. Dentro de 15 minutos lo resolvemos juntos. A ver, pero traten ahora de hacerlo solo aplicando las fórmulas para ver si lo pueden hacer. ¿Algo ahí en la silla? ¿Se lo veo ahí? Porque quiero que me vean que estoy... Sí, te veo bien.
Profe, ¿el aporte de capital influye en el primer y segundo año? El aporte de capital influye en el capital al cierre del primer año, solamente el aporte. Y cuando calcule el capital al cierre del segundo, voy a tomar el capital inicial más el aporte del primero menos el retiro del segundo. Dijeron que se ve borrosa la foto. Ahora la saco de nuevo. Ahí les mandé la foto de nuevo, por si no lo veían en el primer pizarrón. Cuando uso la ecuación patrimonial dinámica, el capital que uso es el inicial, ¿no? Depende, no, el capital a la fecha de cálculo. Puede coincidir o no con el capital inicial. Si el capital a esa fecha, si no hubieron en ese año ni aportes ni retiros, bueno, va a ser igual. Ahora, si en ese año hubo un aporte o un retiro, hay que tenerlo en cuenta y calcular el capital a esa fecha. Profe, entonces a los 1.340.000 le tengo que sumar 120.000. Enseguida lo vemos, porque no tengo los números. No sé lo que... esto. No, esto es un activo. No me mezclen capital con activo, son cosas diferentes. Activo y pasivo son tal cual están ahí. Lo que me preguntan es el capital a esta fecha. El capital a esta fecha va a ser el inicial más el nuevo aporte que hubo en ese año, de 120.000. Y el capital a esta fecha va a ser el capital inicial más el aporte del primer año menos el retiro del segundo. Apliquen la fórmula, tal cual yo se la di en la clase pasada. Me pierdo al querer sacar todos los patrimonios netos antes que el capital. Resultados y resultados acumulados. ¿Me conviene ir por año? No,
No se puede perder porque para sacar patrimonio neto, ustedes tienen que buscar, de acuerdo a los datos que le dan, la fórmula aplicable en cada caso. Y acá, ustedes si recuerdan, para sacar el patrimonio neto, una de las fórmulas era activo menos pasivo a esa fecha. Y ustedes tienen el activo y pasivo a cada una de las fechas. Entonces directamente aplican esa fórmula y sacan el patrimonio neto a cada fecha, restando activo menos pasivo. No dijo que perdía, dijo que ella se perdía. Claro. Por eso, pero para que no se pierda, directamente aplique la fórmula más fácil, cuando tiene varias opciones de fórmula, más fácil de acuerdo a los datos que le están dando. En este caso, como me dieron el activo y pasivo a cada fecha, directamente aplico la fórmula de la ecuación patrimonial, activo menos pasivo igual patrimonio neto. Que en el caso del inicio de actividades, acá, va a ser igual también, el patrimonio neto va a ser igual al capital inicial, porque el único elemento que integra el patrimonio neto al inicio es el capital inicial. Me confundo eso con el capital agregado. Es normal la confusión. Enseguida se lo explico para cuando hagamos la resolución, así lo escuchan todos. ¿Cuánto quedó? 38. ¿Tenemos una estadística de cuántos se conectaron como máximo? No. Pero lo que sé es que una vez tuvimos como 54. Pero no sé por qué no se han conectado tantos últimamente. Sí, hay muchos que ven la clase grabada después. Que no les cuenta como falta. Sí. Sí, después le preguntamos por qué no la vio y Pero si la veo grabada. se le pone como está bien, pero la No. cultura. Sí, porque hay muchos que trabajan. Como yo unifiqué los tres grupos, hay algunos que no la pueden ver en vivo, porque trabajan, porque están haciendo la tarea de la escuela. Entonces, en este caso le justificamos. En cambio, cuando las otras tres materias las dan cada turno por separado, ahí sí. Si no están, porque, no sé por qué, porque tienen la posibilidad de tres turnos. Profe, ya terminé. ¿Puedo decir los resultados? ¿Esa? ¿Quién es? No puede decir, me parece. Octavio 030-405. Muy bien, Octavio. Dame un minuto más. Así ya dejamos que terminen los demás y controlamos todo. Puede ser nuevo. Kevin Segovia también terminó. Bien, Kevin. Very good. Octavio no lo recuerdo el apellido.
Bueno, dejen lo que han hecho, déjenlo acá y ahora vamos a empezar a revisar desde el principio y vamos a ir haciéndolo interactivo. Yo le voy a ir preguntando a la persona, a una persona propiamente dicha, y me tiene que contestar esa persona qué hizo. Primero nos pide, ¿quién es el primero que te aparece ahí en el chat? O vámonos con Octavio, ya que estaba... ¿Cómo es el nombre? Octavio. Y el apellido no sale. Bueno, Octavio, vamos. ¿Cómo resolviste, Octavio, el patrimonio neto al 1 de enero del 2018? ¿Qué fórmula hay que aplicar ahí? De todas las opciones que tenemos para calcular el patrimonio neto de una empresa a una fecha N, con los datos que tenemos, que son activo y pasivo, aplicamos directamente la ecuación patrimonial. Entonces sería activo menos pasivo a esa fecha. ¿Te contestó Octavio o no? No. ¿Qué pasó, Octavio? Pero si ni le diste tiempo. ¿Qué le preguntaste? Decime, Octavio, ¿cuál es el activo que tengo que tomar a esa fecha y cuál es el pasivo, el valor? Activo menos pasivo. Exacto, muy bien, Octavio. Decime los valores en pesos. Octavio, por favor, Octavio. Decime los valores que tengo que tomar para resolver ese ejercicio. De activo y de pasivo. ¿No? Bueno. Si tenemos que calcular el patrimonio... 980.000 menos 170.000 igual a 810.000. ¿Cuánto? Igual a 810.000. Activo menos pasivo. Perfecto. Muy bien. Aplauso para Octavio. Perfecto. Sí. Profe, en los resultados de ejercicio se toman los aportes de capital de años anteriores. Ahora ya llegamos a calcular el resultado enseguida, pero se los adelanto. Cuando es el resultado de un ejercicio, solo se toman el aporte o retiro de ese año, no de los otros. ¿A ese resultado no se le suma el capital? Lo vemos enseguida cuando lleguemos al resultado, ¿no? Porque si no se nos mezcla todo. ¿Quién más tenemos en el conectado ahí? Kevin Segovia había dicho que ya había terminado. Kevin, vamos a calcular el patrimonio neto al 31 de diciembre del 2018, Kevin, que lo vamos a sacar con la fórmula de activo menos pasivo. ¿Qué valores deberías tomar entonces para calcular el patrimonio neto al 31 de diciembre del 2018 en el activo y en el pasivo? Por favor, Kevin. Escríbelo. Kevin. ¿Kevin no era el de mi pobre angelito? No sé. Cuando la madre dice, ¡Kevin! ¡Kevin! Sí. 1.340.000 menos 290.000 igual a 1.050.000. Aplauso para Kevin. Muy bien. Hasta ahora estamos bien, ¿eh? Revisen los demás para ver si lo han hecho igual. Bueno, te digo otra persona. Otra que estén encabezando ahí el listado de conexiones. Flor Martínez, 09. Flor Martínez 09. Para calcular el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2019, ¿qué valores tengo que tomar
de activo y pasivo. Flor, 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 Flor. Igual primero tendrías que preguntar si están escuchando, porque por ahí. Bueno, si no lo contesta en 30 segundos porque no, por ahí no me está escuchando. Ah, acá estoy. Vamos, Flor. Pusieron, profe, pero esa fórmula no se usa solo al inicio de actividades. La fórmula, me preguntan acá si la ecuación patrimonial activo menos pasivo igual a patrimonio neto se usa solo en el inicio de actividad. No, se usa siempre, en cualquier fecha. La diferencia es que a principio de actividad el patrimonio neto está solo formado por el capital inicial. Pero la fórmula de activo menos pasivo igual patrimonio neto la puedo usar al inicio de actividades y en cualquier fecha de cierre posterior, pero tomando los valores de activo y pasivo a esa fecha. Flor puso 1.760.000 menos 550.000 igual a 1.210.000. 1.210.000. Me parece que es correcto. Muy bien, Flor. Bravo, Flor. Y respondieron, la que se usa solo al principio es activo menos pasivo igual a... no sé qué. Activo menos Capital. pasivo igual a capital. ¿Pero por qué? Porque el capital es el único elemento que integra el patrimonio neto. O sea que es lo mismo decir activo menos pasivo igual patrimonio neto que decir activo menos pasivo igual capital. Porque capital y patrimonio neto al inicio de actividades valen igual, porque es el capital aportado por los dueños. Todavía no hay resultados. Listo, entonces. Muy bien, hemos terminado con patrimonio neto, lo vamos a borrar, así que revisen. Tienen 30 segundos más para preguntas sobre el punto A nada más. Después vamos a seguir avanzando y vemos las dudas de B, C, D. No. Vamos a borrar entonces para poder continuar. ¿Borrador? Ahí por ahí en la cajita. Fíjate. Acá está. El B me pide el capital Hicieron una pregunta. Sí, decime. Cuando nos da los activos y pasivos de cada año, entonces no tenemos que pensar en los aportes, retiros ni nada. Cuando me da el activo y pasivo a cada fecha y me piden calcular el patrimonio neto a esa fecha, no tengo que pensar en nada más que hacer activo menos pasivo. Chao, es lo más fácil de todo. Ahora me pide el B, calcular el capital al inicio de actividades, a la fecha de cierre del primer año y la fecha de cierre del segundo. Acá teníamos una fórmula propia que era capital inicial. En el caso solo en el primer momento, o sea, al inicio de actividades, es activo menos pasivo igual capital. O sea que sería 980 menos 170 igual serían 810.
Si ustedes se fijan, el valor del capital a la fecha de inicio, que es este, es igual al valor del patrimonio neto a la fecha de inicio. Y la pregunta es, que la pueden hacer en el examen, ¿por qué coinciden a la fecha de inicio de actividades el valor del capital y el valor del patrimonio neto? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién sigue ahí en el...? Lautaro Ramírez. A ver, Lautaro Ramírez, la pregunta es, ¿por qué a la fecha de inicio de actividades coincide el valor del patrimonio neto con el valor del capital inicial, que vale 810? Lautaro, vamos, por favor. Seguimos 38. 33. No, estamos perdiendo. ¿Qué dijo Lautaro? Lucas Olivares puso, profe, yo ocupé otra fórmula. Capital igual a capital inicial más aportes menos retiros. Es que cuando estás sacando el capital inicial... Pero me da igual, puso. Sí, pero bueno, tomando como que vos podrías haber dicho patrimonio neto igual capital, ¿está ahí? Pero en realidad, al inicio, para sacar el capital inicial, se toma la ecuación estática, que es activo menos pasivo igual capital. Solo puede aplicarse al inicio de actividad, ninguno de los momentos posteriores. ¿Qué dijo Lautaro? No respondió. Bueno, si no... Bueno, les contesto. La pregunta era, ¿por qué coincide el valor del capital y del patrimonio neto al inicio de actividades? Porque al inicio de actividades, el patrimonio neto solo está integrado por el capital aportado por los dueños de la empresa. Esa es la respuesta. Entonces, les repito, en el momento de inicio de actividades, solo en ese momento, el patrimonio neto es igual al capital inicial. ¿Por qué? Porque el patrimonio neto en ese único momento está integrado solo por el capital aportado por los dueños de la empresa para que la empresa comience a funcionar. Muy bien. Luego nos pide el capital a la fecha de cierre del primer año. Ahí ya aplicamos la fórmula que dijo recién. ¿Quién fue el que habló recién? Lucas Olivares. ¿Ah? Lucas Olivares. Lucas. ¿Qué sería? Capital inicial más aportes menos retiros. Sería capital inicial, lo sacamos acá, 810, más aportes. Dice que durante el primer año se aportaron 120.000, menos retiros. No se toma porque estamos tomando solo para el primer año, el 31 de diciembre del 2018. Esto todavía no sucedió. Menos retiros sería 0. En el primer año el retiro fue de 0. Quiere decir que el capital a la fecha de cierre del primer año fue de 810.000 más 120. O sea, 930.000 pesos. ¿Por qué puede haber pasado esto? Y porque, por ejemplo, se incorporó un socio nuevo en la empresa e hizo un aporte de 120.000 pesos. Entonces el capital subió de 810 a 930. Y cuando llegamos al capital a la fecha de cierre del siguiente año, ese capital a esa fecha va a ser capital inicial más aportes menos retiros. Como yo ya estoy situado en esta fecha y parto del capital inicial, tomo todo lo que pasó en el medio. Entonces sería capital inicial 810.000 más el aporte del primer año 120.000
menos el retiro de capital del segundo año, que fue de 40. ¿Cuándo se produce un retiro de capital? Que me lo preguntaron más temprano otro alumno. Cuando se va alguno de los socios de la empresa, hay que darle o devolverle la proporción de capital que aportó. Entonces, si yo hago la cuenta, sería 810 más 1,20 menos 40, me va a dar un capital de 890.000 pesos al 31 de diciembre del 2017. Ustedes, que son muy inteligentes, me podrían haber dicho, bueno, profe, pero también puedo partir para calcular el capital el 31 de diciembre del 2019 del capital al fin del año anterior, que era 930, y restarle solo los 40. También puede ser. O sea, sería 930.000 menos 40. Sí. ¿Por qué se toma el aporte del capital del año anterior? Porque yo estoy sacando el capital a esta fecha. Entonces, si tomo el capital inicial, le tengo que sumar el aporte 120. Ahora, si yo parto de este capital al cierre del año anterior, ahí ya tengo metido ese aporte. Sería 930. Entonces directamente hago 930 menos 40. Me va a dar el mismo resultado. ¿Eso se les devuelve más o menos de lo que aportaron en el capital? Cuando se retira un socio, se le devuelve la proporción exacta de capital que aportó en el momento de la constitución de la empresa. Obviamente aplicado al valor presente. Acá el efecto de la inflación, ¿se acuerdan que hablamos el otro día? Se tiene en cuenta a través de coeficientes de actualización. Porque no es lo mismo 40.000 pesos de un año que de 2 años después. O sea, se toma el porcentaje de capital que aportó y eso se lo aplica sobre el valor a la fecha de retiro y ahí se establece cuánta plata hay que darle. Pero es un tema más técnico, más complicado. ¿Y por qué tomamos el capital al principio de todo? ¿No es más fácil tomar el capital al cierre de la fecha del año 2018? Sí, vos podés elegir el camino que te resulte más fácil, no hay problema. Ahora, ten en cuenta que si partís del capital inicial, tenés que sumar o restar todo lo que pasó en el medio. Si partís del capital a la fecha de cierre anterior, tenés que tener en cuenta solo lo que pasó en ese año. ¿Listo? Sí. ¿No sería más fácil tomar el capital del año anterior y sumar, restar los aportes o retiros del ejercicio actual? Exacto, es lo que acabo de decir. Lo pueden hacer también así. Más. Bueno, copien eso y lo borro para seguir. Manda fotos de cosas. ¿Te ¿Ya la piden? mandaste? No, ya la mandaste. No, porque les digo que copien, porque no. Básico, yo le mando foto. Ah, por si hay alguno que no ha tomado la clase, claro. O por si hay alguno que se le ve mal. Perfecto. Sí, ahora les mando fotos, chicos, del pizarro. Este foco, hijo de la... No, pero ponete adelante del foco. Qué inteligente que soy. Sigo sin entender por qué se toma el capital del primer año, el aporte. Sigo sin entender por qué se toma el aporte del primer año. Vuelvo a repetir. Si yo parto del capital inicial, tengo que tomar todo lo que pasó en el medio. Sumar el aporte del año anterior y restar el retiro de este año.
Para no tomar esto, tengo que partir como punto de partida el capital al cierre del año anterior, que ya tiene incluido ese aporte. Porque si no, estaría siendo una ficción. Si el capital tiene en cuenta el aporte del primer año y luego el retiro del segundo. Ahí les mandé esto acá al grupo. Esta resolución. Bueno. ¿Te digo otra persona? O... Sí. No hay dudas. Pará, ahora lo que tenía que ver era lo que pedía. Ahora me pide el resultado del primer y segundo ejercicio. Muy bien. Resultado. Vamos con el del primer ejercicio. La fórmula que vamos a usar es la de patrimonio neto al cierre menos patrimonio neto al inicio menos aporte más retiro. Esta es la más difícil de entender, así que por ahora memorícenla. Es patrimonio neto al cierre del primer ejercicio, que sería 31 de diciembre del 2018, menos patrimonio neto al inicio, que sería 1 de enero del 2018, que es igual que el capital inicial, menos aporte de ese año. Ojo, acá sí que hay que tomar solo lo de ese, menos aporte de capital que hubieran en ese año, sería aporte del primer ejercicio, más retiros de capital de ese primer ejercicio. Muy bien. El patrimonio neto al cierre del primer ejercicio, que era esto, era 1.340.000 menos 290, nos daba, si mal no recuerdo, 1.050.000. Menos el patrimonio neto al inicio, que era esto menos esto, nos daba 810.000. Menos, en el primer año hubieron 120.000 pesos de aporte nuevo de capital, que hay que restarlo, porque lo que estamos calculando ahora es el resultado, que es el otro integrante del patrimonio neto, más los retiros de ese año. En el primer año no hubieron retiros, entonces sería 0. Esto nos da un resultado de 1.050.000 menos 810 menos 120, sería menos 930. 1.050 menos 930 nos da 120.000 pesos. $120.000 pusieron. Muy bien, 120.000 de, como es positivo, es una ganancia. Pregunta del primer año, del resultado del primer año. Por ahora, esta fórmula estudiársela de memoria. Después, como yo les digo, le va a caer la ficha de por qué restamos los aportes y sumamos los. Ninguno. Y ahora calculemos el resultado del segundo ejercicio. Si yo quiero calcular el resultado de este año, es patrimonio neto al cierre menos patrimonio neto al inicio, que sería el del cierre del año anterior. Entonces sería patrimonio neto al cierre del 2019 menos el patrimonio neto al inicio es del cierre del año anterior, 31 de diciembre del 18, menos aportes de este segundo año,
más retiros del segundo año. Bien, el patrimonio neto al cierre del 2019, era esto menos esto, nos daba 1.200.000. Los aportes no los restamos porque el capital es nuestro dinero. ¿Cómo? Los aportes no los restamos porque el capital es nuestro dinero. No tiene nada que ver con... lo restamos porque el aporte es un concepto diferente al resultado. Y dentro del patrimonio neto tengo capital y resultado. Dice, no los restamos. ¿Cómo? Los aportes no los restamos porque el capital es nuestro. Sí, no, pero la pregunta, el concepto de la pregunta es para separar lo que es capital de lo que es resultado propiamente dicho. Bueno, el patrimonio neto al 31 de diciembre del 2019. A ver, díganmelo. ¿Quién nombrar alguno ahí de...? Paula Bustos. Paula Bustos. ¿Cuál es el patrimonio neto al 31 de diciembre del 2019? ¿Paula? Respondieron otros. Otra persona respondió. Bueno, le ayudaron a Paula. ¿Cuánto pusieron? 1.210.000 puede ser. Perfecto. 1.210.000. Menos. Y otra persona puso 200.000. No sé si se ve. Ah, puso mal de la respuesta del ejercicio, perdón. Ah, bien. No, acá la pregunta era el patrimonio neto hasta 1.210.000. Menos. El patrimonio neto al cierre del año anterior, ¿cuánto daba? 120.000. No, el resultado no. El patrimonio neto al cierre del año anterior. 1.050.000. 1.050.000. Menos. ¿Qué aporte hubo en el segundo año? Aporte de capital, 0. Sí hubo un retiro que hay que sumar. Son 40.000 pesos. 0. Muy bien. ¿Cuánto me da el resultado entonces? $200.000, no lo había dicho. No. Sería 1.210.000 menos 1.050.000, me queda 160 más 40, 200.000, porque creo que había dicho 210. No, 200.000. Perfecto. 200.000. Y como es positivo el resultado, también en el segundo año que tuve una ganancia de 200.000 pesos. Como yo les decía recién, esto de a poquito les va a ir cayendo la ficha. Pero al principio cuesta un poco hasta que se entiende todo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No. Ahora saco la foto de esto y se las mando al grupo. $120.000 puso otra persona. 120.000 es la ganancia del primer año. ¿Le puedo decir que baje el volumen? Arriba.
A ver, acá preguntan por qué tomé 1.050.000. Porque es patrimonio neto al cierre del ejercicio que estoy calculando menos patrimonio neto al inicio de ese ejercicio, que es igual al del cierre del ejercicio anterior. Sería el del cierre del 31 de diciembre del 2019, que es esto menos esto, que es 1.200.000, menos el patrimonio neto al cierre del año anterior, que es esto menos esto, que nos da 1.050.000. Menos 0, porque no hubieron aportes, más 40, porque es el retiro de capital del segundo año. Y eso nos da una ganancia de 200.000 pesos. ¿Cuánto queda? 31. Igual, para mí es una cuestión de wifi, porque en un momento quedan 31 y en otro 36 y así. Y la última me pedía el resultado acumulado al 31 de diciembre del 2018 y 31 de diciembre del 2019. Bueno, al 31 de diciembre del 2018 te lo puedo sacar como patrimonio neto a esa fecha, resultados acumulados. Sí, patrimonio neto al 31 de diciembre del 18 menos el capital a esa fecha. Esto sería el patrimonio neto al 31 de diciembre del 2018 es esto menos esto, que nos daba 1.050.000 menos el capital a esa fecha era el inicial más el aporte de 120, lo teníamos calculado de antes, que nos daba 930, ¿se acuerdan? Quiere decir que el resultado acumulado a esa fecha, si ustedes sacan la diferencia, me da una ganancia acumulada de 120.000 pesos. Y ustedes me podrían decir, pero profesor, 120.000 también es la ganancia que obtuve en el primer año. ¿Y por qué coinciden ambos valores? Porque como solo ha transcurrido un ejercicio económico, la ganancia del primer año es equivalente a la ganancia acumulada, porque fue el único año en el que se han acumulado resultados. O sea que al cierre del primer ejercicio económico, el resultado del ejercicio y el resultado acumulado son iguales. Compárenlo con los 120.000 que obtuvimos recién para sacar el resultado del primer año, pero con otra fórmula. ¿Okay? Fíjense que acá nos da lo mismo. Vamos a la fecha de cierre del segundo. Sería el patrimonio neto al cierre del segundo, 31 de diciembre del 19, menos el capital a esa fecha, 31 de diciembre del 19. Si yo hago esa cuenta, el patrimonio neto al cierre del segundo año era lo tenía calculado ya, 1.210.000.
1.210.000 menos el capital al cierre del segundo año, era el inicial más 120 menos 40, nos daba, ¿cuánto era que nos daba? No me acuerdo. 980, 880, 810, 930, menos 40, 890. Si yo saco 1.210.000 menos 890.000, me da un resultado positivo de, ya les digo cuánto, 110 más 210, 330.000. Como es positivo, es una ganancia acumulada. Ahora, quiero ver una cosita. Fíjense si les digo igual. Acá hay un error, tiene que haber un error porque el primer año viene una ganancia de 100. $1.250.000. No, está bien. Fíjense si les da eso. A ver, 1.760.000 a 1.210.000. Menos el capital de esa fecha es 810, 910, 930, 890. Ah, no, acá está el error. Acá, chicos, me equivoqué. 1.210.000 menos 890 da 320, no 330. Por favor, acá corríjanlo porque me equivoqué. Acá el resultado es un 2, 320.000. Un error de cálculo. Sí, todos pusieron 320.000 así en resultado. Muy bien, entonces ustedes lo habían hecho bien y yo lo hice mal. 320 es la ganancia acumulada. Ahora, si ustedes se ponen a ver los resultados que obtuve individualmente en cada año y los sumo, me da lo mismo. Fíjense, en el primer año gané 120, no es esto, pero coincidió el valor. En el primer año tuve una ganancia de 120.000. Y en el segundo año, si se fijan en el punto anterior, tuve una ganancia de 200.000. Si yo sumo la ganancia del primer año, 120, y la ganancia del segundo, que es de 200, me da una ganancia acumulada al cierre del segundo de 320. Acá señalé 220, pero no tiene nada que ver. El hecho de que el aporte de capital haya sido 120.000 y que el resultado positivo del primer año haya sido 120.000 es casualidad. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Muy bien, ya les he secado la mente con tantos números. Yo, en el transcurso de mañana, les voy a mandar un ejercicio similar a este para que hagan en su casa y me lo van preguntando, las dudas que les van surgiendo, me las van preguntando. Acá, a partir de ahora, es normal que les surjan dudas, así que preguntan todo lo que quieran durante todo el día. El día lunes próximo es 25 de mayo. Como esta clase es virtual y todavía vamos a estar en cuarentena, por lo menos si se libera todo, ese sería el último día de la cuarentena, cosa que no creo que suceda. La clase yo la voy a dar igual, aunque ese día sea feriado. El lunes próximo, a la misma hora, a las 15:30, van a tener la clase de contabilidad. O sea que no se suspende por el feriado porque vamos a estar yo acá en mi casa y usted en su casa, entonces para aprovechar el tiempo.
E inclusive, algunos que por ahí tienen colegio, como ese día se les superpone con el colegio, como ese día no van a tener escuela, van a poder presenciar la clase en vivo de contabilidad. Repito entonces, mañana les mando un ejercicio para hacer en casa de este tema, me lo pueden preguntar durante toda la semana, y el lunes que viene tienen clase normal el lunes a las 15:30, aunque sean frío. ¿Hay más preguntas? No. Bueno chicos, nos vemos la semana que viene y pregunten las dudas cuando yo les mande el ejercicio. ¡Chao!